Pues Kellman no pudo acabar la cirugía, tuvo que pararla, desarrolló una endoftalmitis fulminante en cuestión de horas y acabó en una enucleación urgente. Qué desfase. Kellman toda esta investigación la hace en la planta 10ª del hospital de Manhattan de forma clandestina y bajo llave. Nadie podía entrar en su habitación. Lo que viene siendo un cuarto oscuro. Y aquí viene la conspiración. Se cree que Kellman pudo manipular la temporalidad de forma que el descubrimiento del cavitrón quedase más cercano al final de su beca. Vale, tienes mi atención. Y Mao, en 1975, se opera de catarata. Ya que no sabéis con qué técnica. No me lo puedo creer. Qué locura, madre mía. Y nada, ahora Theo Seidel pues tiene una clínica refractiva en Suiza y está montado en el dólar, en el franco suizo. O sea que todas las mañanas baja de su mansión, baja a su piscina, se da unos largos entre bombones Lind y francos suizos y esa es su vida. Exactamente. La buena vida. Y aquí es donde entra en acción Peter Parker. O sea, Spider-Man. Spider-Man. Bienvenidos al primer episodio del podcast Oftaltalks, un podcast de oftalmólogos para oftalmólogos. Yo soy Álvaro Escobar y conmigo tengo al gran Joaquín Alonso. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y también conmigo está el doctor Pablo Bratos. Pablo, buenas tardes. Un placer estar aquí hoy contigo, Álvaro. Pues bien, chicos, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar de buenas historias. ¿Cuál es la de cada uno de vosotros? Bueno, pues sí, tenemos yo creo que 3 historias muy potentes, historias que no nos esperábamos que fuesen a ser tan buenas, pero si nos quedamos hasta el final son mucho más profundas y sorprenden bastante, ¿no, Pablo? Sí, yo voy a hablar de la relación entre el mundo textil y la oftalmología, en una de las técnicas que usamos hoy prácticamente a diario. Así que nada, tú, Álvaro, ¿qué nos vas a comentar? ¿Tú, Álvaro? Yo os voy a hablar de los orígenes, os voy a hablar del pasado, os voy a hablar de las fuentes de la catarata, de las fuentes de la oftalmología. Y os recomiendo que prestéis atención porque tiene mucha amiga. ¿Tú, Joaquín, qué nos traes? Pues nada, yo sin más dilación, para no hacer más spoilers, voy a empezar, si os parece, con la primera historia, ¿no? La mía es una historia de enemigos ocultos, de traiciones industriales, de una historia increíble de cómo hemos conseguido la técnica quirúrgica más importante, yo diría, o más realizada en el mundo. Y en efecto, voy a contar la historia de Charles David Kellman, en efecto, el inventor de la phaco. Entonces, para empezar a hablar de Kellman, hay que hablar un poco de su juventud. Y es que Kellman nació en 1930 en Nueva York. Y de hecho toda su vida va a estar ligada prácticamente a Nueva York. Lo más importante que nos tenemos que quedar de su juventud es que le gustaba mucho la música. Era un apasionado total de la música. Tocaba la armónica, tocaba el saxofón, tocaba el clarinete. Y desde joven siempre lo que quiso ser realmente era tocar swing, tocar jazz y vivir de ello, ¿vale? De hecho, hay una anécdota que cuenta él, que es que hubo un día, ya cuando era algo más mayor, que le dijo a su padre que tocase una de sus piezas favoritas y le preguntó a su padre, que por cierto era inventor también, le dijo, ¿qué tal te parece que la has tocado? Y él dijo, pues no lo he tocado tan bien como lo tocan mis maestros. Y me dijo, en efecto, por eso vas a ser un doctor. El padre ya le dijo que él podía ser lo que quisiese, podía tocar jazz, podía ser actor, podía ser cómico, pero primero iba a ser médico. Dios, es que cómo lo sabía. O sea, todas las desgracias de la humanidad nacen de artistas frustrados, artistas que no pueden desarrollar su pasión. Pues así empezó. Bueno. Entonces él, pues claro, un poco también por esa relación que tiene con su padre, va a la universidad a estudiar medicina. Y en concreto va a la Universidad de Tufts, en Boston, donde hace los 2 años primeros, y luego va a la Universidad de Ginebra. Él, la verdad es que siempre lo hizo todo un poco para impresionar, con la relación que tenía con su padre. Le hacía mucha ilusión cumplir el sueño de su padre. Con la mala suerte de que el padre se puso malo, contrajo cáncer y murió 6 meses antes de que Kellman pudiese graduarse de la universidad. Y eso que él lo intentó acelerar todo. Finalmente vuelve de Ginebra ya hecho un médico y tiene que comenzar pues lo que ha tenido que comenzar todo el mundo, que es la residencia. Y podíais pensar, ¿Kellman quería desde siempre ser oftalmólogo? Pues lo cierto es que no. Lo cierto es que Kellman cogió la oftalmología un poco porque era una especialidad flexible, una de las razones por las que se coge yo creo hoy en día, que le permitía seguir practicando lo que a él le gustaba, que era la música, el jazz y el saxofón, ¿vale? De hecho, durante toda su carrera y toda su residencia y luego su vida posterior, él va a seguir tocando saxofón, va a hacer espectáculos, incluso hace singles que van a tener cierta repercusión en su época. ¿Y dónde hace la residencia? Pues la hace en el Wilshire Hospital. Y la anécdota también en esto es que no le cogieron a la primera, pero como era una persona tan insistente, cogió un tren, se presentó en el hospital y le cogieron ahí en el Wilshire Hospital. El poder de la turra, ¿eh? Que ya querríamos todos no enviar una carta, que nos rechacen, presentarnos ahí y por pesados que nos cojan para
la plaza. Y finalmente, pues va a ser adjunto en el Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital, que es un hospital que yo no conocía, pero mi hermana, que estuvo ahí unos meses en Nueva York, me envió una foto de, oye, este es un hospital monográfico de oftalmología, y yo no tenía ni idea, porque no era Moorfields, no era el Wills Eye, no lo conocía, pero fijaos, es el hospital donde ya os voy diciendo que se va a hacer la primera facomulsificación de una catarata. Pero ¿cómo llegamos a esto? Pues primero hay que hablar de qué es lo que había antes. Pues lo que había en la época en la que Kellman empezó, la cirugía que se hacía era la extracción intracapsular de la catarata, que es básicamente sacar la catarata dentro del saco, in toto, y obviamente el paciente quedaba en afaquia, al menos en esa época, ¿vale? Y pues esto obviamente requería incisiones enormes, de 10-12 milímetros mínimo. Y Kellman, que siempre quiso intentar buscar una vía de ser famoso en el mundo, tanto en intentarlo conseguir con la música, como vio por la influencia de un neurocirujano que se hizo famoso por operar con crioterapia el Parkinson, él vio que tú podías llegar a ser alguien importante también en el mundo de la medicina. Y ahí es donde va a comenzar pues sus investigaciones. Para ello, y esto es muy importante, ya veréis un poco más adelante, él va a pedir una beca de investigación, ¿vale? Va a pedir una beca en, quedaros con las fechas, 1964, va a pedir la beca. La primera facomulsificación fue en 1967. ¿Por qué es importante? Ya lo veremos más adelante. Él va a pedir una beca tengo apuntado aquí, a la Asociación Hartford, ¿vale? Y la razón por la que pide la beca es para estudiar los efectos de la crioterapia, que le había influido el neurocirujano ese, en la coroides, en la retina y en el cuerpo ciliar. Pero él, como ve que eso no va a ninguna parte y que no le van a coger porque no es tan interesante, añade al final de enviarlo una adenda a las tantas de la noche, donde pone, y además el investigador descubrirá una manera de operar la cirugía de catarata por una incisión pequeña que no requiera hospitalización, porque entonces después de una cirugía de catarata hacía falta un ingreso de semanas, ¿vale? Y eso lo pone en una adenda. Es como si tú pones hoy en día que voy a hacer un estudio de resistencias a antibióticos en la Comunidad de Madrid y pones, y al final, y el investigador también se compromete a descubrir una cura para el cáncer de pulmón. Pues es un poco, yo creo, así, ¿no? ¿Qué opináis? Es un poco, lo metió ahí y se lo creyeron. A última hora de la noche siempre funcionan. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era el primer plan que se le ocurrió a Kellman? Pues el primer plan era un poco loco. Él ni tenía en la cabeza, se supone, la idea de la facomulsificación. Lo primero que va a decir es que va a dilatar la pupila, va a meter una enzima que va a deshacer, que va a digerir la zónula, va a poner al paciente boca abajo, de manera que el cristalino va a entrar en cámara anterior, ahí le va a poner la acetilcolina, va a encerrar el cristalino en cámara anterior, y luego su idea había creado él una especie de saco de tela que metía por una pequeña incisión donde metía ahí la catarata y luego él la iba a triturar como fuese, pues con pinzas, con agujas como fuese, y luego sacar la catarata ya rota adentro. Esta técnica fue un fracaso total y no voy a perder ni un para tiempo. Sorpresa de nadie. Para sorpresa Técnica fracaso total. Y luego aquí es donde ya empieza a probar otros instrumentos. Y la verdad es que probó de todo. En animales probó de todo. Probó trituradoras, probó agujas que se metían y salían a frecuencias altísimas. Probó una picadora de carne que iba como aspirando la catarata y la sacaba. Todo eso tenía resultados horribles. Para empezar, porque esos elementos rotatorios, en cuanto tocaban el iris, en cuestión de menos de un segundo, se lo comían entero, lo desinsertaban y se acababa la cirugía. De hecho, él dice que produjo más de 360 iridodiálisis en animales. Y luego tenía otros problemas, y es que lanzaba los trozos de la catarata a tal velocidad contra la córnea que producía heridas en la córnea, una desinserción total del endotelio en cuestión de segundos. O sea, no podía acabar la cirugía porque directamente el ojo, pues por decirlo así, se destruía. Y aquí es donde viene la primera controversia, y es la famosa, que es lo que yo conocía al menos antes, que es la visita al dentista. Él dice que estaba yendo al dentista y ahí tuvo una idea que él dice epifánica. Y es que el dentista, su dentista, que se llama Larry Kuhn, le puso lo que se usa para limpiar el sarro, que es algo que vibra mucho y desmenuza el sarro sin dañar el diente. Y ahí es donde dice que él se le ocurrió la idea, fue corriendo al hospital, cogió una de las cataratas que se extraen, se la llevó al propio dentista, y ahí dice que él probó por primera vez ese aparato, el Cavitron, que se usaba entonces para los dientes, en la catarata. Y vio que se la podía comer sin que saltasen trozos a toda velocidad, sin que se moviese la catarata, y vio que por ahí era el camino. Y ahora veremos, porque aquí hay cierta controversia y cierta conspiración. Y es que os he dicho que él en 1964 pide una beca, Sí. ¿vale? Pero él lo que dice es que descubrió la posible utilidad del Cavitron de los dentistas casi al final de su beca.
Pero hoy en día se sabe por fuentes primarias que él quizá ya conocía esto mucho antes. Pero es que Kellman era una persona que mantuvo todo en secreto hasta el final. Mientras que la gente suele compartir lo que va avanzando, él lo va a mantener todo en secreto. Ya veremos, de hecho, toda la primera cirugía se hace casi en secreto y él no va a decir nada. ¿Y por qué? Es porque tenía miedo del fracaso, tenía miedo de que se hiciesen públicos sus fracasos en ojos y que la gente le parase los pies, ¿o por qué fue esto? Eso puede ser, pero hay otra posibilidad, y es, hay documentos escritos que él compartía con los de las becas y con colegas suyos que le estaban ayudando, dentistas que le estaban ayudando, que muestran que él ya conocía lo del Cavitron, que se usaba para el sarro y que se podía usar para esto antes. Pero quizás él lo mantuvo hasta el final de la beca por un tema de copyright, ¿vale? Hay esa teoría de que quizás él dijo, pues esto fue un hallazgo totalmente casual, totalmente desligado de la actividad que yo realicé con mi beca, porque él quería quedarse como autor total del descubrimiento de la facoemulsificación. Y que no estuviese ligado a la institución que le había dado la beca. Esa es la conspiración. Kellman siempre cuenta la historia de que estaba en el dentista y se le ocurrió la idea en el dentista justo al final de su beca. Aunque en realidad él tenía un dentista que se llamaba Joan Bernstein y Larry Kuhn, que sale en numerosos documentales, pues tenían una relación fluida. De hecho, estuvieron trabajando con él en su laboratorio. O sea que realmente se sospecha que ya incluso en 1962, 2 años antes de la beca, él sabía que existía el Cavitron y al menos lo sabía aunque no lo había usado. O sea que aquí tenemos ya la primera controversia. Y estos experimentos de la aguja, de los instrumentos de carnicería... Muchos de ellos eran de dentistas. Muchos de esos instrumentos se usaban en... ¿Y se hicieron después de que él supuestamente ya supiese de la existencia del Cavitron o antes? O sea, o cuando... es posible que él supiese de la existencia del Cavitron, pero no lo aplicase hasta más tarde. Pero desde luego él ya lo sabía y era algo que tenía en mente, ¿vale? De hecho, hay un artículo que, cito textualmente, sugiere con diplomacia, pero con claridad, que Kellman pudo haber manipulado o distorsionado la cronología de su invención, especialmente en lo que respecta a cuándo comenzó, conoció y comenzó a usar el Cavitron para cirugía ocular. Tienes mi atención. Exactamente. Pues ahora iremos viendo más adelante dónde acaba esto. Y es que él va a elaborar el primer prototipo en colaboración con Cavitron, que es la empresa que producía la maquinaria para los odontólogos, con Anto Banco, que va a ser, junto con Kellman, los únicos dueños del copyright del primer facoemulsificador. Los dentistas no van a tener nada que ver, y eso que le habían estado ayudando bastante y eran colegas suyos, y solo van a ser Anto Banco y Kellman los dueños de la patente del Cavitron. Quizás aprovechándose de que ellos dijeron que lo habían descubierto al final de la beca, cuando ya no quedaba dinero casi, porque se lo había gastado todo en las técnicas que he ido nombrando anteriormente, y que fue un descubrimiento final que no tuvo nada que ver con la beca, y de hecho Cavitron luego lo vendió a otra empresa que se llama Cooper Vision y finalmente a Alcon. Pero si los primeros dentistas le hubiesen introducido el Cavitron, podrían después haber tirado de la manta y haber dicho, no, tú ya sabías esto en 1962. Ya, pero realmente ellos nunca dicen nada ellos aparecen en numerosos documentales, sus hijos también, y nunca se nombra nada de eso. Pero sí que es verdad que están las pruebas ahí de que Kellman ya conocía todo esto antes. Y luego, ¿dónde trabajaba Kellman? Pues Kellman trabajaba en la planta 10ª del Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital de Nueva York, casi de forma clandestina. Lo tenía todo totalmente cerrado. Nadie sabía qué pasaba ahí más que sus más cercanos ayudantes, ¿vale? Y su paranoia, a medida que va viendo que la facoemulsificación tira para adelante, va a ir más allá. Vamos a ver cómo son las primeras facos en animales. Vemos que al principio había que hacer muchas iridectomías, como hemos dicho, más de 360. Las Rexis por entonces pues se hacían en el árbol de Navidad. Y luego el primer problema que tuvo, y es que la cirugía intracapsular se hacía con lupas, no con microscopio. Nadie sabía usar un microscopio y Kellman tuvo que aprender a usar un microscopio. Primero usó uno de otorrino. Y luego el problema de la córnea, que es que colapsaba decenas de veces por cirugía y el faco se clavaba en la parte posterior de la córnea. Porque no había infusión dentro del ojo, entiendo. Había infusión, lo que no había era la regulación de la presión, que es algo que veremos que desarrolla más adelante. Y, como siempre, una pequeña intervención española en el proceso, y es que Kellman pedía la solución que usaba para que no se descompensase la córnea durante la cirugía al centro Barraquer, y se la proporcionaba Joaquín Barraquer. O sea que vemos que incluso ya en España había oftalmólogos muy pujantes que influyeron directamente en el desarrollo de la faco. Kellman confiaba plenamente en los Barraquer para que le suministrasen la solución que iba a usar para dentro del ojo. Vale, pero si hasta ese momento Kellman no era nadie, no había desarrollado nada, no había publicado nada,
¿Cómo se le permite contactar con gente puntera de otros países? ¿Cómo se le permite cerrar un ala entera de un hospital en Manhattan? ¿Cómo se le permite todo eso? Él era adjunto en el hospital de Manhattan y él tenía un pequeño laboratorio, tampoco es que fuese muy grande, tenía un pequeño laboratorio y lo que tenía era los fondos de la beca, con lo que iba manejando todo. Y vamos, finalmente, después de perfeccionarlo durante mucho tiempo, al primer paciente, porque aquí ya está lo más crujiente de la historia. Y es que coge a un hombre de mediana edad, esto es algo más conocido, con un ojo totalmente ciego por un glaucoma terminal y es un ojo ciego doloroso. Y va a ser enucleado de cualquier forma. Pero claro, lo preparó de forma totalmente clandestina, ¿vale? La paranoia al final de los últimos días era total. Vigilaba bajo llave totalmente el aparato. Lo movió de forma clandestina por la noche al quirófano y la cirugía se hizo un sábado por la mañana. Colgó en la puerta del quirófano un cartel que ponía prohibido pasar, sala infectada. No quería que nadie entrase ahí. Empezó la cirugía, una incisión de 3 milímetros, capsulorhexis bien. ¿Fue todo bien? Pues no, fue un fracaso total la cirugía. Duró 4 horas, estuvo 1 hora entera dando faco, la pupila inicialmente estaba dilatada pero rápidamente colapsó y tuvo que hacer de hecho una iridectomía. Tuvo decenas de colapsos de la cámara anterior y ni siquiera pudo acabar la cirugía ni comerse todo el cristalino. Tuvo que cerrar y en pocas horas tuvo una endoftalmitis fulminante que hizo que se hubiese que enuclear al paciente casi de urgencia. Así que fue un fracaso éxito total terapéutico de la cirugía. En mis libros. Entonces, visto esto, cualquier persona casi se habría retirado, yo creo. Pero esto es lo que hace que la historia pueda terminar, porque realmente Kellman era un genio por esto. Visto todo esto, aprendió de todos sus errores y estuvo 2 años hasta que volvió a tocar un ojo humano. 2 años perfeccionando la técnica. Ahí, gracias a catéteres que se usaban para medir la presión arterial, hizo el primer control de flujo para evitar el gran surge que había al principio de que en cuanto se desocluía se colapsaba todo el ojo. También descubrió que se le estaba cocinando el ojo en mitad de la faco porque claro, no salía el contenido dentro del ojo y se alcanzaban temperaturas enormes que quemaban la incisión y cocinaban directamente los tejidos oculares. Y también el mango pesaba casi 1 kilo y 1 hora de faco con 1 kilo en la mano, os podéis imaginar. Desarrolló también un sistema de sujeción. Pues 4 horas que estuvo no me quiero imaginar. Claro, imaginaos. Y además que él lo hacía porque era el inventor, pero una persona normal no lo iba a hacer. Y él lo que quería era que esa técnica se utilizase. Por eso, en 1969 va a hacer el segundo intento. De nuevo, un ojo que no ve casi nada, que tuvo una obstrucción de arteria central de la retina. Y mientras tanto se dedicaba exclusivamente a eso. No, él tenía su actividad como oftalmólogo. Y no operaba. Operaba con las técnicas que se operaban en esa época, mientras desarrollaba esto. Y mientras hacía diabluras y travesuras. Exactamente, en su cuarto a oscuras. Y segundo intento. Aquí él dice que si fracasaba, lo iba a abandonar del todo. Había evitado los colapsos de la cámara anterior, había mejorado la maniobrabilidad y era más liviano la pieza de mano, ya no se quemaban las incisiones y, de hecho, esta fue un éxito parcial. El paciente pasó de no percepción de luz a percepción de luz. El edema corneal duró 6 semanas. Lo cual él considera muy buen resultado. Bueno, en sus menos que apuntes. alguna cirugía de algún residente. O de retina. Y ya con estos resultados empieza a probarlo más y empieza pues las reacciones y el escepticismo del establishment, ¿vale? Él tuvo que convencer a los de su hospital y al resto de oftalmólogos, ¿vale? Va a vivir una batalla total. Y va a tener varios problemas. Directamente en su hospital quisieron prohibirle operar con esta técnica. Se enfrentó al comité del hospital y consiguió que le dejasen operar, pero con supervisión directa caso a caso de cada uno de los casos. A mí esto realmente, nos ponemos del lado de Kellman aquí, porque tuvo razón, pero realmente los del hospital tenían toda la razón. ¿Vosotros qué opináis? O sea, era un tío que estaba haciendo una cirugía... haciendo cirugías clandestinas de dudosa moralidad y ética, pues que menos que mínimo vigilarle. Hoy en día algo así sería, vamos, algo O sea, él impensable. advertía a todos sus pacientes de que era algo experimental y eran pacientes que sabían que no tenían pronóstico visual. Les decía que era pues por la ciencia. Pero yo entiendo al comité del hospital. Me sorprende incluso que, como están ahora los comités de ética, lo permitiesen, ¿no? Obviamente en otra De hecho, época. solo le dejaban hacer una faco a la semana. Como... Entonces, vamos ahora con problemas políticos en la aceptación de la catarata. Él, claro, a todo esto sigue siendo un cómico, sigue siendo un saxofonista, va a espectáculos. Entonces, él, en sus propias palabras, dice: es difícil introducir un cambio tan importante sin que a la gente le provoque rechazo. Pero cuando la nueva técnica requiere un microscopio que por entonces nadie usaba, tienes que perder un montón de ojos, dice, antes de que ni siquiera empezar, y es desarrollada por un saxofonista que todavía aparece en los espectáculos de música y hace monólogos de comedia en casinos de Atlantic City. Eso lo dificultaba bastante.
O sea, porque él, de cara a la sociedad oftalmológica, era eso. Había un ambiente de abierta hostilidad contra él. Y además que la FACO desafiaba a décadas de práctica establecida, cirujanos de 60 años que no iban a aprender a usar un microscopio y mucho menos un FACO, ¿vale? Pero algo que es muy elegante de Kellman es que pese a que tuvo cientos de enemigos, él en todas sus entrevistas, todos sus artículos, todos sus libros, nunca va a nombrar a ninguno de sus enemigos. Habla de la Sociedad Americana de Oftalmología, habla de algún compañero de Cavitron, pero nunca va a decir nombres de personas. Nunca va a decir quiénes fueron sus enemigos, lo cual a mí me parece bastante elegante por su parte, porque es verdad que es gente que le puso muchos problemas, como veremos un poco más adelante. Sobre todo después de haber tenido éxito, que es fácil luego... Es fácil decir, yo tenía razón y esta persona y esta persona no. Vamos a seguir. De hecho, la Sociedad Americana de Oftalmología creó un estudio multicéntrico comparando la intracapsular con la suya y pese a que los resultados parecían que eran iguales, recomendó la técnica de Kellman y dijo que se tenían que hacer intracapsulares. Y Kellman, de hecho, tuvo que contratar a un estadístico propio y aún así no le dieron la razón. ¿Vale? Y la última arremetida de sus enemigos fue convencer a la FDA para que catalogasen su cirugía como una cirugía experimental y por lo tanto los seguros no tenían que pagar por esa cirugía. Al considerarse experimental no se podía reembolsar la cirugía al hospital. Por lo tanto, la gente que ya estaba empezando a hacerlo rápidamente se pasó a la intracapsular de nuevo, ¿vale? Tuvo que vivir verdaderos pleitos, incluso convencer a pacientes suyos de que diesen testimonio de que su técnica era buena. Algunos de ellos eran personajes célebres de la época que se habían operado y hicieron campaña por él. Y finalmente empezamos con traiciones industriales. Cuando se vio que esto ya en 1971 tiraba para adelante, uno de los ingenieros jefes de Cavitron lo que hizo fue codificar todo el proceso que había existido, todos los modelos, todos los planos, todo lo que se sabía del Cavitron que se usaba para el ojo, lo codificó y dijo, o me ascendéis a vicepresidente o retengo esta información y tenéis que empezar de cero. ¿Pero cómo es eso? O sea, ¿publicó o patentó él la técnica o cómo fue eso? Pero él supongo que no tendría todo el desarrollo industrial, él no sabría hacerlo. O sea, él sabía las técnicas, yo creo, y sabía bastante física de todo eso, pero no sabía a lo mejor cómo se montaba este engranaje con este. Todo eso es un proceso industrial que a él le era en parte ajeno. Y ahí es donde estaban los ingenieros industriales. Y uno de ellos cogió todos los planos, todas las instrucciones que hacen falta para hacer el Cavitron, lo codificó y dijo que no lo devolvía, sino le admitirían como vicepresidente. Es bastante mala estrategia, yo creo, porque bastante, en cuanto le diesen la esta, bastante mala estrategia porque le despidieron, sabiendo lo que ello suponía. Él, por temor a cuestiones legales, se echó para atrás y finalmente Alan Macmillan, un inversor californiano, va a hacerse con el Cavitron y ahí es donde ya lo vendrá a Cooper Vision y finalmente a Alcon. Y luego, cuando parece que todo tenía éxito, viene el problema final. Y esto no os lo podéis ni imaginar. ¿Cuál pensáis que es? Os estoy diciendo que antes se hacía cirugía intracapsular y se dejaba al paciente en afaquia. El tema de las lentes, el desarrollo de las lentes. Exactamente. Se dejaba al paciente en afaquia y las primeras lentes que se empezaron a producir eran lentes rígidas, que no se podían meter plegadas y requerían incisiones enormes de 8 milímetros, que cuando habías hecho una intracapsular de 10-12 milímetros no pasaba nada, pero cuando estabas haciendo una faco por 3 milímetros, pues obviamente no tenía mucho sentido. Claro. Y ahí la gente que ya llevaba un tiempo defendiendo a Kellman y haciendo las primeras facos, volvió de nuevo a la técnica intracapsular para meter esas lentes. Una mala suerte tremenda porque retrasó y yo creo que le trajo muchos quebraderos de cabeza porque eso ya no dependía de Kellman, hasta que finalmente, unos años después, ya se crearon las primeras lentes plegables y ahí ya es donde tenemos el triunfo final de Kellman. La faco es el gold estándar, la cirugía más hecha en el mundo, y en 1994 es nombrado oftalmólogo del siglo. ¿Qué os parece esta historia? Me parece muy buena historia, me parece que tiene muchos detalles muy desconocidos, me parece que podría perfectamente hacerse un libro o una película perfectamente, incluso una serie, o sea que ahora se hace de cosas mucho menos interesantes, me parece que tiene mucha chicha y me parece muy sorprendente, me parece que dice mucho, pues también me parece un relato bastante asimilable a la sociedad americana, al sueño americano de aquella época. Y hoy en día sería imposible, desde luego. Yo estoy seguro. Sí, hoy en día todos esos experimentos que le hacía, los comités de ética, está claro que ya era algo inaprobable. Un cirujano loco en Manhattan, con todo lo que ello conlleva, que no es hacerlo en un rincón del mundo. No, él estaba en el centro haciendo toda esa innovación
Es verdad que le salió bien, pero si no le saliese bien, podría entrar dentro de un capítulo de locuras de la oftalmología. Porque al final, es verdad que solo operó a 2 pacientes, el primer paciente salió mal, pero él había probado mucho en animales. Es verdad que en eso era bastante concienzudo y con bastante catadura moral. Probó en cientos y cientos y cientos de ojos de animales como un loco hasta que lo tenía perfectamente perfeccionado. Cuando el primero fracasó, estuvo 2 años sin volver a un ojo y una capacidad de persistencia. Hoy en día yo creo que probamos una cosa, vemos que no funciona a la primera y ya volvemos a lo que estábamos haciendo antes. Sí, ahora hay una mentalidad mucho más de la inmediatez, que a lo mejor estar años detrás de una Porque técnica imaginaos aprender a hacer faco de la nada. Y sobre todo cuando el paradigma de las lentes no es el actual, o sea que realmente con el índice de complicaciones que tenía en su momento, no sé cuánta era la diferencia entre el gol estándar de aquel entonces y la faco que estaba desarrollando él. O sea, los resultados no tenían por qué ser muy diferentes sin lente. O sea, el objetivo era evitar ingresos de semanas. Ese era el principal objetivo. Pero a tema de complicaciones al principio había muchas. Claro. Ahora la técnica está muy perfeccionada, pero al principio os podíais imaginar. Él se la luxaba la catarata a cámara anterior. Bueno, pasamos Me parece, además, el cóctel perfecto. O sea, es un artista frustrado de principios del siglo XX. Tenemos al pintor austriaco por ahí también. O sea que es como el punto de inicio perfecto. Es la versión buena. Para una carrera pues llena de sorpresas y llena de cosas inesperadas. Después el padre se muere poco antes de que él pueda realizar su sueño. En fin, Manhattan, yo creo que tiene muchas cosas que son... Y luego que era un músico, comediante, que toda su vida estuvo después tocando el saxofón en espectáculos musicales. De hecho, algún dentista suyo con el que se inspiró al principio también tocaba el saxofón con él. Y hay casi más vídeos de él tocando el saxofón que operando. Bueno, algo que no le ayudaría también, el ser cómico en tus tardes libres, pues obviamente de cara a tus compañeros no te tomaría. Era una persona muy risueña, que sabía disfrutar de la vida y desde luego para mí una de las personas más increíbles de las que he sabido nada, Kellman. Desde luego. Me parece que como oftalmólogo es una persona también poco conocida. Sí que se sabe que Kellman desarrolló la faco, pero no se sabe muchísimo más de él. Me parece que debería difundirse mucho más esta historia. Pues para eso estamos. Para eso estamos con el Pasamos podcast. a la segunda historia. Bien, vamos a pasar a la segunda historia. Es mi turno de hablar de una historia que lo tiene todo, una historia pues que quizás no es tan inesperada como la de Joaquín, pero que sí que es muy variada en el sentido de que habla de cosas tan variadas como unas brujas vagabundas, unos monjes budistas atravesando la ruta de la seda, Spiderman y el aparato político comunista chino. Lo tiene todo. Oftalmología 100%. Oftalmología 100%, eso es, Oftaltox. Cuéntanos. Pues bien, esta historia comienza en la India, en el año 600 a.C., con un cirujano que se llama Maharsa Sushruti, que describe una técnica llamada el coaching. Probablemente si os digo ahora el coaching, si os nombro ahora el coaching, penséis en cosas muy diferentes a las que pues os voy a hablar yo ahora. Sí, ¿no? En psicología y al final la técnica está como de dar consejos y acompañar, ¿no? Exacto. Pues esta técnica consistía en operar la catarata, en tratar la opacidad de la catarata, pinchando la pars plana y luxando esa catarata a la cámara vítrea. Y así se eliminaba la opacidad de la catarata, pero consecuentemente en el año 600 a.C. evidentemente no había lentes y entonces uno se quedaba con defecto refractivo hipermetrópico de muchas dioptrías. Esto fue en el 600 a.C. y varios siglos más tarde se desarrolló la técnica grecorromano con un cirujano que se llamaba Celso, que en los tiempos de Tiberio describió también esta técnica con la variante de que hacía todo, en vez de primero con una aguja y después con un instrumento romo, todo de una con una aguja luxando la catarata a la cámara vítrea, sin miedo al éxito. Y también Galeno en su tiempo, en los tiempos de Marco Aurelio, describió que esta técnica se llevaba a cabo. Pues bien, esta técnica se realizó durante siglos, estuvo muchísimo tiempo realizándose con éxito, o con cierto éxito dentro del que los medios lo aseguraban, hasta que en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, llegó un cirujano que le olió todo esto un poco a chamusquina y fue el primero que levantó la ceja y dijo: esto es un poco trapalleiro, como decimos en Galicia, un poco chapucero, y pues dejó un escrito en el que decía que sobre esta técnica no faltaban tampoco quienes intentan con valentía llevar a cabo esta noble cura: ancianas, brujas vagabundas, sacamuelas, tenderos arruinados, cazadores de ratas y ratones, bribones, caldereros, carniceros de cerdos, verdugos, alguaciles,
vagos y otros vagabundos y descontrolados inútiles. Lo mejor de cada casa, Les tenía ¿no? mucho, Lo mejor de cada mucho casa, aprecio, efectivamente. claramente. Entonces, él fue el primero que dijo, esto no me termina de cuadrar, esta técnica no me parece que sea lo más adecuado. Pero bueno, pues a pesar de ello siguió realizándose hasta que esta técnica sufrió dos grandes estocadas, que fueron en mediados del siglo XVIII el desarrollo y la invención de la extracción intracapsular de la catarata, pues que lógicamente suponía un gran avance con respecto a lo que teníamos antes, que era simplemente luxarla a la cámara vítrea y dejarla ahí. Y por otra parte, en 1917 y a principios del siglo XX, Robert Henry Elliot, que era hijo de un oficial del aparato político colonial del Reino Unido en la India, se puso serio y dijo, mirad, vamos a comparar las técnicas de mis compañeros que siguen realizando la técnica del coaching aquí en India con las mías, que son técnicas occidentales de extracción intracapsular de la catarata, y vio que efectivamente pues, sus resultados eran mucho mejores, que con el coaching únicamente se conseguía una mejoría de la agudeza visual en el 20% de los casos y que en el 10% se producía un desprendimiento de retina. ¿En cuánto? ¿En un 10%? En un 10%. Tampoco me parece tanto, Eso es. pero teniendo en cuenta que realmente es el riesgo principal, porque se dejaban en afaque a todos, entonces me imagino que tanto si te hacen una intracapsular como si te hacen una reclinación de la catarata, si no tienes el desprendimiento de retina, ni tan mal, ¿no? Bueno, a ver, no es lo mismo tampoco dejar la pedazo de piedra ahí bailando dentro del ojo que sacarla. Sí, pero si no tienes el desprendimiento, yo no sé, pero si no tienes el desprendimiento... A Joaquín, por lo que sea, no le terminaba de disgustar esta técnica. Bueno, esto hizo que ya a comienzos del siglo XIX y del siglo XX pues fuese cayendo en desuso esta técnica. Sin embargo, hubo un sitio en el que no cayó en desuso. Hubo un sitio en el que se siguió utilizando hasta un punto en el que se les escapó de las manos, hasta un punto en el que fue demasiado tarde y hasta un punto en el que casi no había marcha atrás. Y ese sitio fue China. En China, esa técnica se introdujo al principio mediante la ruta de la seda. La ruta de la seda, que tenía su comienzo a principios del siglo cero, en los tiempos de Cristo, tenía unos intereses evidentemente comerciales, pero también tenía intereses religiosos, porque gracias a esa ruta, que era un sitio seguro a través del que pasar por mucho territorio, se podían difundir y expandir ideas y pensamientos y religiones como eran el budismo y el brahmanismo. Entonces, gracias a esta ruta, estos mismos monjes que difundían estos valores religiosos pudieron también difundir esta técnica del coaching. Podemos entender que esto era algo fortuito, porque no creo que hubiese ningún interés especial en que se difundiese esta técnica, y simplemente, pues, por lo que sea, pues a alguien se le ocurrió un día, pues, comentarle a su compañero, oye, que no ves mal, pues mira, esta técnica no está mal. Pero tal. No serían ni médicos, no, yo me imagino, no, ni en nadie. absoluto. A lo mejor se lo hacía un brujas amigo... Brujas y vagabundos. Pero a lo Eso mejor se lo hacía un amigo a otro, me imagino. Pues precisamente es el gran atractivo de esta técnica, que precisamente es muy reproducible y muy asimilable por buena parte de la población al que le des un par de tips. Entonces, pues ese fue el origen de la técnica. Esa fue la introducción de la técnica en China, y se realizó durante la dinastía Han, que fue uno de los grandes momentos de auge político y cultural de China. Para que os hagáis una idea, la gran masa social actual de China se considera Han, y fue el primer momento en el que se construyó lo que es hoy la Gran Muralla China. Entonces, ese fue el comienzo, y desde ahí pues hubo varios siglos durante los que se realizó con éxito esta técnica, y el segundo gran hito en esta historia tuvo lugar durante la dinastía Tang, donde se produce otro auge cultural. Esto fue durante los años 600 a 900 después de Cristo, y aquí se produce sobre todo un auge cultural, un auge en la poesía, un auge político, un auge militar, y pues se produce también una extensión y difusión de la medicina china. Se produce la construcción de la primera escuela de medicina china, se redacta el primer tratado de oftalmología, y no solo eso, sino que esta técnica, que ya va a dejar de llamarse coaching y se va a pasar a llamar... Bueno, me imagino que nunca se llamó coaching. En China, a partir de ese momento, se pasó a llamar Jingpishu, que es literalmente atravesar la catarata con una aguja de oro,
para precisamente luxar la catarata, la cámara vitre, es decir, hacer exactamente lo mismo que el coaching, pero con otro nombre. Y es precisamente lo que intentaron hacer, asimilar esa técnica a su dinastía, a su imperio, utilizarlo como propaganda, utilizarlo como algo que habían inventado ellos, cuando nada más lejos de la realidad no había sido invento suyo, simplemente dijeron, bueno, en la medicina china tenemos la acupuntura, esto se hace con una aguja. Es acupuntura, realmente, ¿no? Es acupuntura, pero pues realmente no era algo que hubiesen inventado ellos y fueron con el cuento de que sí. Entonces, pues esto le dio cuerda a la técnica y se utilizó como algo pues que debía realizarse en cada hogar, que todo el mundo debía someterse a ello, y pues eso pues, le dio un nuevo impulso a la difusión de la técnica. Y no solo eso, sino que cuando ya llegaron los valores occidentales, las técnicas occidentales, cuando hubo una mezcla de culturas occidentales con las orientales, sobre todo durante la época colonial, que llegaron sobre todo los británicos y también los portugueses, pues hubo dos oftalmólogos en China, que eran Thomas College, que fue el mentor del segundo oftalmólogo, que es Peter Parker, como Spider-Man. Ah, por eso era. Eso es, pues que llegaron a China. Thomas College a través de Macao, que era una colonia al sureste de China, que era dominio de Portugal, y también Peter Parker, Spider-Man, que era oftalmólogo en el hospital de Guangzhou, que durante la dinastía Qing en el siglo XIX, pues no solo se encargaron de obstruir la llegada de nuevas técnicas y de técnicas occidentales como la extracción intracapsular de la catarata, sino que pues le dieron más cuerda todavía y extendieron todavía más la técnica del Jin-Pi Shu. Y se cuenta en los relatos de la época que una cosa que contribuyó a la popularización extensa de la técnica fue que Peter Parker, Spider-Man, pues operó a un mando intermedio del aparato administrativo chino, es decir, a una charo de la época, y eso hizo que la gente viese los grandes beneficios de la técnica y todo el mundo quisiese operarse. Entonces nos encontramos a finales del siglo XIX, o sea, hasta hace relativamente poco tiempo, que todavía se realizaba esta técnica. Pero no nos quedamos ahí, sino que ya en 1911, en el siglo XX, principios del siglo XX, llega la República China y un reemplazo traumático de la dinastía Qing por la República China, y esto hace romper con todos los valores orientales, hace romper con toda la medicina china, la medicina tradicional. Dice que es anticientífica, entonces pues aboga por adoptar todas las técnicas occidentales y todo aquello que se había obstruido, se había dejado de implementar en China. En resumen, lo que querían era una occidentalización que duró muy poco tiempo, porque en 1949, hace 75 años, llegó el Partido Comunista Chino de Mao y lo que instauró fue la República Popular China, y lo que sucedía durante esa época es que esta llegada al poder pues venía después de 15 años de guerra civil y también después de una guerra con los japoneses, y esto hacía que China fuese inmensamente pobre. China pues pasaba muchas penurias, no tenían ni un duro, y lo que dijeron, bueno, fue: vamos a extender esta técnica que es china, que es nuestra, que es autóctona, vamos a extenderla por toda China, vamos a hacer que en todos los hogares chinos se realice esta técnica porque es barata, porque es asimilable, porque es reproducible, porque se puede hacer sin ayuda prácticamente de nadie. Y esto no fue más que a peor, porque la dictadura china, en vez de ablandarse y amainar, pues lo que sucedió es que se endureció cada vez más. Hasta el punto, y ya con esto es el colofón de la historia, el final de la historia, que en 1975, o sea, hace 50 años, hace nada, antes de ayer, pues Mao ya estaba mayor. De hecho, al año siguiente se murió. Pues un año antes de morirse ya no veía nada, tenía mucha catarata, se tenía que operar y dijo: ¿con qué me voy a operar? ¿Con qué mejor técnica me voy a operar que con el Jin-Pi Shu? Con la Faco de Kellman, a lo mejor. Exactamente. Que ya estaba en proceso de desarrollo. Con la Faco de Kellman en esa época no se operaba casi nadie, o sea, realmente... Bueno, aunque no sé cuál tenía mejor. Yo no sé qué prefiero en esa época. Aunque no fuese con la Faco, había otras técnicas. La técnica intracapsular pues indudablemente iba a dar mejores resultados. Y pues nada, pues ahí va Mao, y lo que hace es se opera efectivamente la catarata en 1975, antes de ayer, hace 50 años, de la catarata con la técnica del Jin-Pi Shu. Nada, fiel a sus principios, está claro. Exactamente, hasta el final. Hasta el final. Sí. Yo Y aquí llegamos al final de la historia, no sé qué os ha parecido.
Pues la verdad es que muy buena. Yo la reclinación, me suena que cuando he estado en Egipto he visto que había ahí me enseñaron algunos jeroglíficos en la pared que también se hacía en Egipto, por el año menos 2000 antes de Cristo. O sea que es una técnica, yo creo que de las primeras. Sí, yo creo que es típica cosa que todo el mundo conoce que se hacía, pero nadie sabía exactamente la historia real y que se hubiese hecho hace 50 años. La verdad es que eso es una locura. Es una locura. Pero realmente es que el cambio que ha habido de la cirugía de catarata ha sido en los últimos 50 años, porque de nuevo es que te hagan la reclinación, se te quede en cámara vítrea, versus que te hagan una intracapsular y en afaquia, que es lo que se hacía hace 100 años. O sea, tú en tu vida día a día, obviamente si tienes un desprendimiento de retina, pues se acabó, pero si no, yo creo que no sé. ¿Y tuvo un desprendimiento de retina? Pues se murió un año después, entonces yo creo que si lo tuvo... Nadie se enteró, ¿no? Se guardó en el libro comunista de la época. Si lo tuvo no se dijo, desde Exacto. luego. Sí. Vete a saber cuántos resultados en los que no recuperaban agudeza visual eran realmente desprendimientos de retina. O sea... Pues bastante, seguro. De todas formas, entre tener un desprendimiento de retina y un defecto refractivo residual de 20 dioptrías y hipermetropía... que ahí se ponían las gafas en esa época. Igualmente, la distorsión que tendría seguro que era enorme. Bueno, pues nada, yo os vengo a comentar ya, viniéndonos ya a los últimos 50 años, a una de las técnicas que ya usamos hoy en día prácticamente a diario. Va a ser una historia más cortita de una de las técnicas que usamos prácticamente de rutina. Y pues quiero que os situéis un poquito en los años 90, cuando empieza el uso de los láseres refractivos, cuando empieza a extenderse el uso de la cirugía refractiva, que ya prácticamente parece que las gafas van a desaparecer, va a ser algo del pasado. Hay todo un boom de la cirugía refractiva y empieza, como todas las grandes técnicas que se empiezan a extender de forma increíble, pues empiezan a aparecer los grandes problemas que llevan con ellos. Entonces, en esa época se realizaron ablaciones corneales gigantes de 15-20 dioptrías que empezaron a los pocos años a encontrar ciertos problemas de adelgazamiento corneales, córneas que se volvían ectásicas, muy débiles, que se empezaban a adelgazar, que provocaban pues a los pocos años grandes complicaciones para esos cirujanos. Entonces ahí, en esa época, nos situamos con un oftalmólogo alemán que curiosamente estudió física antes. Él realmente era un físico, estudió física y matemáticas. Y posteriormente hizo su tesis doctoral en la Universidad de Berlín de física de partículas. Y pues luego, por cosas de la vida, acabó estudiando medicina y como buen físico, pues ¿qué especialidad te vas a dedicar? Pues obviamente a la oftalmología, que es realmente la especialidad que más física y más números usamos en nuestro día a día, aunque otras también... Están los médicos nucleares también. Sí, pero no sé si a tema de diario de manejo de cálculos y eso, pues probablemente sea oftalmología, al menos en la que más tecnología hay. Entonces, bueno, él acabó dedicándose a la oftalmología y fue uno de los grandes cirujanos refractivos de la época. Fue el Theo Seiler, que no le nombraba antes, y él fue uno de los grandes cirujanos refractivos de la época. Hizo de las primeras PRKs, la primera PRK sobre un humano la hizo él, de la primera PTK también. O sea, esto da casi para un capítulo separado. Sí, eso para un capítulo. La verdad es que el tío es un genio. O sea, obviamente alguien que estudia física y hace un doctorado de física de partículas, pues no es un oftalmólogo al uso. Y él, pues claro, se encontró con todos estos problemas que todas las cirugías refractivas de la época tenían. Entonces empezó a darle vueltas a qué posibles soluciones había para estas ectasias corneales que se estaban encontrando después del uso de estos láseres. Entonces, o sea, fue el gran basurero de la oftalmología moderna. Sí. Entonces, claro, él curiosamente comenta en alguna entrevista que él empezó a darle vueltas a qué posibles técnicas podían usarse para endurecer la córnea y se fijó que había otras estrategias que se usaban para endurecer los tejidos, que por eso lo he comentado antes, que él se fijó en técnicas que se usaban para endurecer el cuero, para luego manipularlo en la industria textil, para hacer bolsos, para hacer chaquetas, que se hacía como una fototoxicidad con ciertos químicos y luego se exponía al sol y endurecía el cuero ya fácil para su utilización. También es cierto que ya
el uso de estas estrategias para endurecer tejidos se usaba en otros ámbitos de la medicina, que es muy habitual, que a lo mejor algo que se usa en otra especialidad pase a ser útil en la oftalmología o en otra especialidad. ¿Se sabe para qué se usaba? Pues se usaba curiosamente en cardiología, porque se usaban válvulas, se implantaban las válvulas porcinas en esa época, y entonces como eran muy débiles, pues se endurecían con una fototoxicidad previamente a ser implantadas. Entonces ahí ya se estaba empezando a utilizar y pues a Kellman se le ocurrió, que hemos estado hablando de Kellman, a Theo Seidler se le ocurrió el trasladarlo a la córnea. Entonces él empezó a hacer estudios con ojos de conejo, de cerdo, pues un poco como Kellman, como empieza todas las técnicas experimentales, primero en animales, y empezó a probar múltiples distintas sustancias, distintas intensidades lumínicas, y bueno, usó tanta variedad de cosas que incluso se dice que una de las córneas que trataron se volvió tan dura que casi no podían ni cortarla después para hacer un estudio microscópico, porque claro, usaban potencias muy altas, que claro, luego encontraron que pues, se cargaban el endotelio y todo, claro, entonces claro, luego se fue Sí, refinando un éxito. poquito la técnica. Y ya en 1998 es cuando publican el primer estudio sobre córneas humanas, que demuestran que se endurece la córnea más de 3 veces lo normal. Usaban riboflavina, que es una vitamina B2 que prácticamente no tenía muchos usos en la medicina, y la irradiaban con una luz ultravioleta durante X tiempo. Bueno, la técnica ya ha ido evolucionando mucho, y eso lo que generaba era que se formasen unos radicales libres de oxígeno que en los enlaces de las fibras de colágeno de la córnea pues formaban nuevos enlaces covalentes o crosslinks, que por eso es la técnica de la que estamos hablando, que de ahí viene su nombre, que es el crosslinking. Entonces ahí inició un poquito todo el crosslinking, que inicialmente él lo ideó un poco para tratar esas córneas ectásicas post tratamientos de cirugía refractivo, y sin embargo pues al final supuso una revolución la base de la pirámide del tratamiento de lo que es el queratocono, que en esa época, claro, para el queratocono, para evitar la progresión del queratocono no había nada, la mayoría de los queratoconos graves acaban en un trasplante completo corneal, y hoy en día pues supone una técnica muy extensa que usamos en nuestro día a día pues para tratar y prevenir la progresión. Y pues nada, simplemente como un oftalmólogo, un genio que sigue, creo que sigue incluso en activo, pues el tener un pasado en la física, el correlacionar ahí distintas especialidades y distintas conocimientos previos, pues hace pues nuevos inventos y nuevas técnicas que son creo que me consta que sigue en activo y creo que tiene una privada de refractiva en Suiza con mucho éxito. Efectivamente, está trabajando en Suiza. Él era como suizo-alemán, estudió en Alemania y creo que ahora la tiene en Suiza. Y claro, a ver, pues ¿con quién te vas a operar? Con un tío como ese. Claro. Que... O sea, ya solo con que sea físico y toda la óptica la maneje como la tiene que manejar. Además que el crosslinking, a ver, ahora para nosotros es obvio, pero a mí, cuando me lo plantearon por primera vez en la carrera, me parecía magia. O sea, es una cirugía en la que realmente no estás haciendo más que alumbrar con una luz amarilla a la córnea y echándole gotas. O sea, es que no es algo intuitivo, porque hablo de Kellman de me voy a comer esto como sea, pero eso es casi magia para los oftalmólogos de la época. Realmente es eso, pues alguien con una mente brillante que interrelacionaba estrategias que se usaban en otras zonas de la medicina y sus conocimientos obviamente de físico de base, que hace que surjan estas estrategias. Para las mentes banales como las de la mayoría de nosotros, pues son cosas que se nos escapan. Pero fíjate un poco. que siempre todos estos inventos acaban viniendo de alguien del manejo interdisciplinar, porque Kellman se le ocurrió por su amigo el odontólogo. A Theo se le ocurrió pues porque estaba totalmente metido dentro del mundo de la física, me imagino que también de la óptica, y encima ya me dices que se usaba en otras especialidades. Entonces vemos que realmente si estás totalmente metido dentro de tu campo, es muy difícil, ¿no?, que se te ocurran ideas totalmente revolucionarias que lo cambien todo. Tienes que tener una mente transversal y claramente estar al tanto de las novedades de otras subespecialidades. Pensamiento transversal, igual que la OCT ahora se usa en otras, se usa en cardiología, los dermatólogos la usan también, y me imagino que con los láseres, que esto se puede hablar en otro podcast, puede haber ocurrido lo mismo, que un láser se empiece usando para una cosa, como por ejemplo, yo me sé la historia del láser excimer, que se desarrolló con fines militares, y luego se acaba usando pues todos los días para hacerte un LASIK o una PRK. Eso ya para otro podcast. Eso para otro podcast, para el próximo podcast. En otras historias de estas.
Y poco más, la verdad, un placer haber estado con vosotros. Un placer haber grabado con vosotros hoy. Igualmente, chicos, creo que ha sido un éxito para este primer episodio. Tenemos muchísimas historias más que contar, tenemos mucho más recorrido que hacer, así que contamos con vosotros y aquí os tendremos en el podcast Oftal Talks. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.